Sí, Sí, sí. Hola, ¿qué tal? hola. Disculpa, porque estamos en disculpa. Bueno, primero mis disculpas a usted y a todos los espectadores. Es que como es la primera vez que utilizo el en directo, entonces gafes del oficio, o sea, problemas técnicos. Pero estamos aquí, que es lo Emilio, importante, ¿no? ¿estás ahí? Para darle luces al público. Un saludo a todos. Bueno, entonces, saludos. Perdón, esta manera, pero bueno, lo importante es llegar, aunque tarde. Estoy aquí con Antonio Moreno Ruiz y Emilio Venezuela Provincial, que yo creo que los más espectadores ya los conocen. Entonces, pero de todas maneras, bueno, pues, que se presenten y saluden al público. Primero, mi pana Antonio de Andalucía. Bueno, Efraín, pues muchísimas gracias por invitarme, es un honor. Disculpa que una Escucha. vez te mencioné y me comí tu apellido porque pensaba que era un nombre compuesto, ya sé que es Efraín Jorge Acevedo. y nada, encantado de estar aquí, la verdad, el tema promete. Sí, el tema promete bastante y bueno, y está nuestro amigo Emilio Acosta de Venezuela Provincial. Hola, Efraín. Bueno, encantado de compartir contigo una vez más, ¿no? Esta vez en tu canal de YouTube. Y encantado de saludar a tu público y también encantado de estar compartiendo el día de hoy con mi cotertulio Antonio Moreno Ruiz. Y seguro que sí, el tema de hoy, Simón Bolívar y el comunismo, ¿no? Mucha gente está como muy atenta a este tema, ¿no? Así que espero que lo disfruten. Sí, bueno, entonces, antes de darle la palabra a mis contertulios y estimados amigos, entonces quería poner antecedentes público, el origen de dónde viene todo este tema de que cómo es que volviendo figura representativa del comunismo, ¿no? Algo absurdo, que conoce su profundidad. Entonces, al respecto en Venezuela se instaura en toda su intensidad a finales del siglo XIX bajo la dictadura de Antonio Guzmán Blanco, ¿no? Que es el que consigue, como digo, convertir el culto bolivariano en una especie de pseudo religión laica, nacionalista y republicana, ¿no? Que eleva a Bolívar a los altares, ¿no? Lo convierte prácticamente casi en una figura mística, ¿no? Pero entonces, claro, pasa mucho tiempo, pasan generaciones, ya el culto a Bolívar se identifica con prácticamente con el sentimiento de identidad nacional de Venezuela y con el sentimiento de aquellos, de los nacionalistas y patriotas venezolanos. Y entonces llegamos al año 1957, cuando en Venezuela está en el poder un régimen militar, una dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Un militar nacionalista y anticomunista, cuyo régimen guarda, para que nos entendamos en España, ciertas similitudes, guardando las distancias con el régimen de Francisco Franco, ¿no? Entonces, cuando está el régimen de Pérez Jiménez, en este año 1950, Partido Comunista de Venezuela, el PCV, inicia una estrategia de infiltración en las filas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, empieza a colocar a sus fichas a militares comunistas dentro de las Fuerzas Armadas y a captar a oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas. Luego, ya caído, ya derrocado Pérez Jiménez, ya instaurada la democracia, el régimen democrático, en 1962, esto de las Fuerzas Armadas protagonista intentonas golpistas, ¿no? El carupanazo y el porteñazo, como se les denominó, intentando derrocar al gobierno democrático de ese momento, que era un gobierno de corte socialdemócrata del presidente Rómulo Betancourt. Y entonces, ante el fracaso de esas dos sangrientas intentonas golpistas, los oficiales comunistas pasan a la clandestinidad y se unen a militantes del PCV, del Partido Comunista,
y del movimiento de izquierda revolucionaria para fundar la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, ¿no? Que a lo largo de los años 60 estuvo intentando derrocar el sistema democrático en Venezuela. ¿Dónde aparece Bolívar en esta ecuación? Bueno, que en 1964 el Douglas Bravo, histórico dirigente del Partido Comunista de Venezuela, ideólogo marxista y comandante guerrillero, presenta un informe a la quinta conferencia del Partido Comunista de Venezuela, y ese informe sería el punto de partida de lo que podríamos llamar el bolivarianismo en versión comunista o marxista, ¿no? Porque Douglas Bravo consideraba que era necesario mezclar el marxismo-leninismo, el comunismo, con el culto a Bolívar, con el culto bolivariano, y instrumentalizar ese culto bolivariano precisamente para hacer el comunismo atractivo a los venezolanos y sobre todo a los militares que estaban imbuidos de este nacionalismo que consideraba Bolívar prácticamente una figura mesiánica, ¿no? Una figura casi mística. Entonces, él propone buscar una vía venezolana hacia el comunismo, pasando por utilizando o instrumentalizando el culto bolivariano, ¿no? Entre otras cosas. Entonces presenta este informe en el 64 ante la quinta conferencia clandestina del Partido Comunista de Venezuela. En 1965 a este señor, a Douglas Bravo, lo expulsan del Partido Comunista, pero sigue en la actividad guerrillera, y concede una entrevista al periodista mexicano Mario Menéndez en la revista Suceso, donde reivindica lo que él denomina el marxismo-leninismo bolivariano, ¿no? En 1966 funda el Partido de la Revolución Venezolana para continuar con su lucha armada y política y seguir ahondando en esta mezcolanza de comunismo con culto bolivariano, buscando esta vía venezolana al marxismo. Se formula la famosa tesis del árbol de las tres raíces, ¿no? Que reivindica como raíces de este camino al socialismo marxista venezolano el pensamiento robinsoniano, o sea, el pensamiento supuestamente del maestro de Bolívar, de Simón Rodríguez, al propio Simón Bolívar y su pensamiento, y el pensamiento de otra figura histórica venezolana, el caudillo liberal federalista Ezequiel Zamora, ¿no? Así llegamos a los años 70, donde ya a todas estas también Douglas Bravo propone intensificar, por supuesto, la infiltración de marxistas en las academias de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, y en los años 70, en la Academia Militar de Venezuela, la Academia del Ejército de Tierra, aprovecha la coyuntura de que se aprueba un plan de reordenación de los estudios, el plan Andrés Bello, donde se introduce la asignatura académica de cátedra bolivariana, y utilizan esta cátedra bolivariana para intensificar, agrupar, reclutar y adoctrinar a los miembros de la logia comunista que se estaba formando dentro del ejército venezolano. Y entre estos entre estos cadetes que estaban en la academia en los 70 se encontraba un tal Hugo Chávez, ¿no? Que se gradúa en 1975 de subteniente, ¿no? O sea, tenemos que ya funcionaba entonces este grupo que precisamente por su empeño en identificarse con el pensamiento bolivariano, con el mito bolivariano, con el culto bolivariano, ya los conocían dentro de las Fuerzas Armadas como los bolivarianos, ¿no? A estos oficiales marxistas o comunistas. Y este grupo en 1982 pasa a llamarse formalmente Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, ¿no? Que, incluyen el 200 porque al año siguiente, en 1983, se festejaban los 200 años del nacimiento de Simón Bolívar, ¿no? También ese año escenifican el famoso juramento en el Samán de Güell, ¿no? Que es un árbol asociado a la leyenda de Bolívar, un árbol donde se supone que Bolívar acampó varias veces con sus tropas, y entonces ellos escenifican un grupo de miembros de este grupo de oficiales marxistas, entre los que estaba Chávez, escenifican el juramento emulando aquel famoso juramento de Bolívar en el Monte Sacro, pero adaptado a su causa marxista, ¿no? Y ese juramento con el paso del tiempo se convierte casi en un rito iniciático de este MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200,
este grupo marxista de las Fuerzas Armadas venezolanas que llevaría a cabo en 1992 las dos intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre, ¿no? En las cuales fracasan, por supuesto, en estas intentonas golpistas, pero es cuando Chávez se convierte en aquella figura carismática y mesiánica, el país siempre dispuesto a buscar un salvador de la patria, entre comillas, y entonces ya Chávez eclipsa a los demás dirigentes del movimiento y se apropia del comunismo, de este grupo, de esta corriente marxista que se identificaba con el culto bolivariano. Así Chávez llega al poder, el resto es historia, lo sabemos bien, y bueno, al llegar al poder intensifica esta instrumentalización de la figura de Bolívar y esta instrumentalización del culto bolivariano para utilizarlo como plataforma de propaganda de acción del racismo. Muy bien, después de esto, comenzamos contigo, Antonio. ¿Tuviste llegar a España todo esto, el bolivarianismo identificándose con el comunismo, eso? ¿Tú de repente no sentiste ganas de revisar los libros de historia y dijiste, coño, ¿será que me equivoqué y en realidad Simón Bolívar fue un ideólogo marxista, fue un fundador del marxismo? Entiendo esta subversión de Bolívar con el comunismo. ¿Y cómo ves tú esta instrumentalización por parte del comunismo, especialmente en España, de la mano de Podemos, del bolivarianismo, del culto a Bolívar? Pues la verdad que es muy buena la introducción que has hecho, Efraín, y he de decirte que yo fui, por así decirlo, testigo de aquel marxismo bolivariano, puesto que Podemos viene de un grupo, de varios grupos, pero había uno que entonces estaba muy en boga en las universidades, que era izquierda anticapitalista. Para que te hagas una idea, yo entré en la universidad entre el 99 y el 2000, poco tiempo después ya había un círculo bolivariano en Sevilla. En la misma universidad, todas las semanas se emitían cineforum sobre qué está pasando en América Latina, Lula, Chávez, Fidel, sobre todo Lula. Lula era como una vaca sagrada, se nos vendía que, wow, está cambiando. Y entonces pues había muchos profesores en aquella época que ya metían a Chávez, ¿no? ¿Qué Chávez va a cambiar? Chávez y Lula, Lula y Chávez. Ya es curioso porque hasta esa época se hablaba mucho del Che, el Che Guevara, camisetas del Che, pero la introducción del Foro de Sao Paulo, que empieza a introducirse en España, sí, pues en las universidades, en los medios de comunicación, en grupúsculos minoritarios, pues cambia un poco el paradigma hacia Chávez, y a mí no me cuadró nunca. O sea, no me cuadró nunca porque el mismo Marx tilda a Bolívar de canalla, cobarde, campeón de la retirada. Pero ¿sabes qué pasa, Efraín? Que ellos, y cuando me refiero a ellos, es todo el conglomerado del Foro de Sao Paulo que ha hecho posible el castrochavismo y que está en nuestros países, y en la misma España están metidos hasta adentro. Ellos saben que es mentira. Yo recuerdo un profesor que pues nos comía mucho la cabeza con el tema del chavismo, de la gran esperanza para Latinoamérica. Uso el término que usaba él, yo no solo uso Latinoamérica. Y recuerdo una vez debatiendo en clase, él tenía muy claro, dice, yo sé perfectamente que ni Tupac Amaru ni Bolívar eran socialistas, ni son compatibles con el socialismo, pero hay que buscar unos referentes. Entonces, claro, es como si podemos decir, había quien decía, bueno, ¿y la izquierda española o la izquierda ibérica por qué no busca como referente, qué sé yo, a Don Pelayo? No. La izquierda ibérica ha heredado... Bueno, que Franco justamente hizo eso con los Reyes Católicos, ¿eh? Claro. Pero la izquierda ibérica, digamos, ha heredado toda la mitología del Foro de Sao Paulo. Complementando lo que decía Efraín, que ha hecho un recorrido histórico bastante interesante, Fidel Castro, que era mucho más cínico y escéptico, Fidel Castro muchas veces se nos presenta como un romántico, de romántico tenía muy poco, por no decir nada. Eso lo refleja muy bien en el libro negro de la nueva izquierda, los argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje. Hacia finales de los 80 le preguntaron a Fidel qué sería su régimen si caía la Unión Soviética. Y él dijo, yo no creo que eso pase, pero si pasa, estamos preparados. Entonces, en complemento a lo que ha dicho Efraín, se crea toda una, valga el anglicismo, una performance
empieza la intensificación del ecologismo con el culto a la Pachamama, se empieza a hablar de que la independencia ha sido inconclusa, y ahí es donde vemos el gesto de Petro con la espada o el sable o lo que sea, aquel del que pasó por las manos del M-19. Eso lo ha hecho Petro, porque si eso viene de toda una dinámica que empieza en el año 90, cuando Fidel y Lula, pues fíjate, estaban los dos solos prácticamente, miren en el 2022 lo que han llegado. Y yo me reafirmo, Efraín, que yo en la universidad vi el ascenso mediático de convertir, de conjugar Bolívar con el marxismo, porque aquí en España, y eso muy poca gente quiere aceptarlo, el Foro de São Paulo está dentro, y Podemos es una marca del Foro de São Paulo, y el Partido Socialista, si no tanto en lo ideológico, porque el Partido Socialista al fin y al cabo es pragmático, el PSOE ha hecho muchos negocios con el Foro de São Paulo, y todo esto lleva entrando en España hace 20 años. Entonces, bueno, pues así estamos. Bueno, y tú, Emilio, como director, sí, que como director de Venecial has tenido que vivir. Sí, te escucho. No sé. Sí, es que como que se corta, ¿no? Bueno, sí, bueno, que entonces has tenido que afrontar en Venezuela provincial todo con frecuencia aluvión de entusiastas marxistas, chavistas. O sea, ¿cómo ves tú este tema, esto de lo que estamos hablando hoy, esta identificación de Bolívar con el Chávez y con el comunismo? Emilio se pelea con el mundo de vez en cuando. Bueno, sí, si no es por un lado es por el otro, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Como decía justamente uno de los personajes de los que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Pero bueno, hay que decir que Simón Bolívar ha sido utilizado por las ideologías políticas tanto de derecha como de izquierda a lo largo de la historia. Y muchos en beneficio de sus propios intereses acomodan situaciones según su propia conveniencia. Y los gobernantes venezolanos no se han quedado atrás en ello. Cada autócrata de turno se equipara a Bolívar en un afán de encontrar justificación a su proceder. Antonio Guzmán Blanco fue un autócrata depredador de la cosa pública, también junto con Crespo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, ¿no? Son algunos de los ejemplos de aquellos quienes pretendieron aparecerse a Simón Bolívar, ¿no? Durante sus mandatos y mitificar la figura de él, ¿no? Porque Bolívar es como la estampita que todo lo vale, ¿no? A la hora de gobernar. Pero el caso de Chávez representa un caso especial, no solo jura que es la reencarnación de Bolívar, que lo dijo, ¿no? Sino que pretende cambiar la historia en su propio beneficio. Quien escucha hablar al señor comandante Chávez, o escuchaba, porque ya está muerto, jura que Simón Bolívar fue una especie de pajarito. Sí. Se aparece de vez en cuando como pajarito. Sí, bueno, se le aparece a unos personajes como pajarito, ¿no? Y cosas del realismo mágico, como diría Antonio. Pero bueno, el caso es que Chávez, o sea, utilizó a Simón Bolívar como una especie de dios, ¿no? O sea, un híbrido entre Karl Marx y Fidel Castro. En ello se ve claramente la mano del ideólogo del sistema, el nefasto Luis Michelena, por cierto, que fue uno de los ideólogos de esta revolución bolivariana, ¿no? Y la situación ha llegado a tal estado que adulantes maestros y profesores, en su afán de congraciarse con sus superiores, ¿no?, están enseñando a sus alumnos los supuestos paralelismos entre la guerra y la independencia y la revolución socialista bolivariana. Historiadores, por llamarlo de alguna forma, afectos al régimen, también producen artículos de prensa y libros en ese sentido, ¿no? Vemos el caso del fallecido Mier Hoffman, y entre otros, ¿no? También Luis Brito, que son historiadores afines a estos regímenes socialistas del siglo XXI, ¿no? Pero hay que decir que Bolívar no fue un intelectual o un filósofo, sino un militar que tuvo que adaptar su discurso y sus acciones al contexto en el que él vivía. Es por ello que a veces se tiende a la contradicción, ¿no?
sea, no se trata, como algunos dicen, de identificar la existencia de un Bolívar revolucionario o conservador, sino de encontrarnos en un mismo personaje que en circunstancias diferentes adaptaba o modificaba sus posiciones, ¿no?, a los estímulos circundantes. Y han tratado de encajar el socialismo marxista con las ideas de Bolívar. Y Bolívar distaba de defender al socialismo utópico. Bolívar no podía ser marxista debido a que Karl Marx desarrolló sus ideas políticas luego de la muerte de Simón Bolívar. Y aunque si bien es cierto que algunas de las políticas implementadas por Bolívar y también las consecuencias de esas políticas son similares al socialismo del siglo XXI, como lo pueden ser las expropiaciones o la destrucción de la industria nacional y los miles de muertos y emigrantes que produjeron, pues no son lo mismo. Esto hay que decirlo así. No, es que sí, precisamente a eso iba a decir que claro, cuando hacen esta identificación, ¿no? Bueno, que en realidad es una instrumentalización, una manipulación por parte de esta izquierda neomarxista, ¿no? Chavista, o instrumentalización de la figura de Bolívar, como bien tú dices, dista mucho de poder servir como ejemplo de ni siquiera de protosocialista, ¿no? O de protomarxista. Como señalas o como mencionaste, Bolívar muere, como todos sabemos, el 17 de diciembre de 1830, ¿no? El manifiesto comunista, el manifiesto del Partido Comunista que publicó Karl Marx, no se publica sino hasta febrero de 1848, o sea, poco más de 17 años después de la muerte de Bolívar. O sea que Bolívar ni queriendo marxista o comunista, porque murió más de 17 años de la publicación del manifiesto, que es el punto de partida oficial del movimiento comunista. Como también sabemos los que nos hemos preocupado de estudiar la historia, sabemos que Karl Marx, si algo sentía por Bolívar, era un profundo un odio y un que no vea, escribir historia y política referida a Bolívar, no ahorraba, no escatimaba palabras, términos ofensivos para referirse a Bolívar, merecidos a lo que fue la actividad política de Bolívar, ¿no? Sabemos que Bolívar durante casi los últimos 13 años de su vida, 17 hasta 1800, fue de manera ininterrumpida jefe de Estado, dictador de Venezuela en la Tercera República, de Colombia, que sería la conocemos como la Gran Colombia, que es la que está formada o constituida por las actuales Venezuela, Colombia, la entonces Nueva Granada, o sea, la actual Venezuela, la actual Colombia, el actual Panamá y el Ecuador, ¿no? Que constituían la Colombia, la Gran Colombia, ¿no? Bueno, entonces él fue presidente de la Gran Colombia desde 1819 hasta 1830, que renunció 7 meses antes de su fallecimiento, y también fue dictador del Perú simultáneamente durante casi 3 años, ¿no? Para los que digan que a él no le gustaba el poder, ¿no? Entonces gobernó durante todo ese largo periodo. En todo ese tiempo, menos mal que no le gustaba Efraín, imagínate si le llega a gustar. A favor de las clases populares o de las clases menos favorecidas. Sí, pero si le hubiera gustado. Sí, pero que, bueno, nosotros sabemos que el comunismo se ve, el marxismo, defensor de los pobres y oprimidos en contra de los explotadores, de los ricos y tal, aunque sabemos que luego en la práctica, cuando llegan al poder, no hay sistema más daño a todos en general, especialmente a los más pobres, que el sistema marxista, ¿no?
que es el que genera mayor miseria, el que genera mayor desigualdad, ¿no? Pero se supone que en la práctica, ¿no? En teoría, lo que ellos venden es que ellos defienden a los pobres, a los oprimidos en contra de los ricos y poderosos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a intentar buscar un referente, alguien que realmente luchara en contra de los poderosos, y ese no fue el caso de Bolívar durante su larga gestión, ¿no? Si tomamos algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de los negros, de los esclavos, él no liberta a los esclavos, no libera a los esclavos, incluso aunque se había comprometido con el presidente de Haití, Alexandre Petion, cuando lo oyó en su expedición de los Cayos para iniciar la República Venezolana, a libertar a los esclavos. Es promulgar una ley aprobada por el Congreso de la Colombia en 1821, que era un refrito de una ley anterior de unos años antes del Estado Libre de Antioquia, una ley que lo que establecía era la manumisión, o sea, que los hijos de esclavos que nacían a partir de 1821 se supone que serían libres, aunque tendrían que cumplir una servidumbre obligatoria hasta los 18 años de edad, ¿no? Entonces, y con eso se iba supuestamente a abolir la esclavitud, pero en cama de esclavos nacidos antes de 1821 seguían siendo simplemente esclavos. Aparte de eso, bueno, claro, le dio la libertad a los esclavos que se incorporaron a sus ejércitos, porque los necesitaba como carne de cañón, obviamente. Respecto a los indios, a los indígenas, tanto en Perú como en todos los territorios donde gobierna, esto llega a hacer la abolición de las tierras comunales, lo cual supuestamente iba a ser en beneficio de los indios, pero se demostró que... Sí. Ajá. Sí, te quería comentar algo. Sabes que Bolívar tuvo alrededor de 2000 esclavos, ¿no? En sus decenas de haciendas. Y según el historiador británico John Lynch, sí, según el historiador británico John Lynch, nada más le dio reconocido con documentación la libertad a 6. Imagínate. Y John Lynch no es que sea muy famoso por ser hispanista. Sí. Claro. O sea, en general, en su tarea, como asumir lo que no, las medidas que todos los promovían, por ejemplo, que las tierras de los indígenas quedaban en manos de esto, no hizo ningún reparto de tierras ni nada que a lo mejor los izquierdistas europeos o los podemitas, por ejemplo, en España pensarán en su ignorancia que a lo mejor él hizo una reforma agraria o algo por el estilo. Muy lejos de la realidad, no hizo nada respecto. Entonces, y si algo decía en sus documentos, ese profundo que sentía por las clases populares, ¿no? Por negros, indios y demás, ¿no? Pero entonces tenemos que aquí lo están instrumentalizando como que si él hubiese sido una especie de revolucionario radical, lo cual era muy, muy distinto de la realidad, ¿no? Más bien, yo me atrevería a decir que en su gobierno al final más bien fue más reaccionario que otra cosa y un defensor de la aristocracia y de ello lo que siempre fue, ¿no? Entonces, pero claro, cuando nosotros, por lo menos tú decías algo de esto en las redes sociales, como un podemito una vez que me dijo, ¿cómo vas a decir tú que Bolívar era conservador, que no sé qué, que estás chalado, no sé qué? Entonces, ¿cómo ves tú esta contradicción? Primero Antonio, después Emilio, esta contradicción entre lo que piensa los seguidores de la izquierda radical en España, bueno, y en otros lugares, y lo que fue el Bolívar real, este Bolívar que para nada fue un revolucionario radical que luchaba por los desfavorecidos. Sí, como te digo, es una construcción ideológica, es un encaje totalmente artificial. Antonio. Buena parte de ellos lo saben, como te digo, recuerdo siempre las palabras de mi profesor. Lo que pasa es que se agarran a eso como un clavo ardiendo. Es decir, realmente el culto bolivariano o el culto sanmartiniano o el culto iturbidista no procede de la izquierda.
quienes lo extienden desde el siglo XIX son los nacionalismos que más identificaríamos con la derecha, y así llega el siglo XX. La izquierda lo que hace es que recoge ese culto idolátrico, monolítico y agresivo, que también es el mismo que tenemos en España, porque en España jamás hemos tenido una visión alternativa. Date cuenta, incluso hombres próximos al tradicionalismo como Menéndez Pelayo, gran historiador, decía Bolívar el gran hombre de armas, mientras que Marx decía que era un canalla, un cobarde y un campeón de las retiradas, ¿no? Entonces no hemos tenido una visión alternativa y la izquierda ha instrumentalizado esto porque ya tenía el trabajo hecho. Pero que hay que decir, Efraín, que ellos, buena parte, por lo menos los teóricos, ¿no? Ellos lo saben. Y si la izquierda podemita, posmoderna, progre, hippie, burguesa, chupiguay, es más bolivariana que Bolívar, es porque saben que Bolívar es un instrumento destructor, un instrumento de odio. Ten en cuenta que Bolívar, para iniciar su revolución, lo queramos llamar, tuvo que ser muy violento, porque para desunir lo que estaba unido, necesariamente tienes que apelar a la violencia, a la división, al lenguaje de odio. Los separatismos en España, si te fijas en el vasco, el catalán, pues siempre han apelado a ese odio, incluso al odio racial. Se hablaba en las proclamas bolivarianas de exterminar a la maldita raza de los españoles europeos y de los canarios, ¿no? El nacionalismo vasco surge como un nacionalismo puramente racista. Se inventan una teoría de que existe una raza vasca pura y antigua que no debe mezclarse con el resto de la península. Entonces, los parecidos vienen por eso, como un instrumento a utilizar como instrumento revolucionario, valga la redundancia, o como un agente de odio y de destrucción. Porque fíjate que esta polémica que hace poco Emilio y yo hablábamos de lo de la espada o el sable, o como lo queramos llamar, en Colombia no ha tenido trascendencia. Quien le ha dado trascendencia ha sido Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, mintiendo sobre lo que había pasado, pero es por eso, porque ellos están aprovechando cualquier momento para hacer gimnasia revolucionaria. Y saben que España, bueno, toda Europa, pero España concretamente está en una situación socioeconómica muy delicada, que vamos a pasar un otoño y un invierno durísimos, y quieren desviar la atención y quieren aprovechar, ya que estamos así, a las malas, quieren aprovechar el momento para introducir sus ideas, ¿no? Y a ver si cuela, y a ver si vamos adelantando la revolución del socialismo del siglo XXI, porque ellos han sido entrenados en eso. O sea, pensemos que Monedero ha sido entrenado en Venezuela, que Íñigo Rejón ha sido entrenado en la Bolivia de Evo Morales, que fueron los podemitas quienes le escribieron la Constitución, Rafael Correa, lo recuerda mucho el amigo Francisco Núñez del Arco. Entonces, pues, hay que pensar eso. Ellos se encuentran con un trabajo que está hecho por nacionalistas más bien de derecha. Los sanmartinianos en Argentina, muchos se dicen nacionalistas católicos y demás. El iturbidismo igual, que por cierto, además, se encuentran con otra cosa, con personajes que no son históricos, sino de ficción, porque el Bolívar histórico nada tiene que ver con el Bolívar idolatrado que empiezan los nacionalistas, y el San Martín lo mismo. De hecho, hay una vertiente, Efraín, eso lo hablaba muchas veces con Emilio, de nacionalistas de derecha, que dicen pues que no, que ellos eran antiliberales, que se levantan contra el malvado despotismo de los españoles europeos, que eran unos impíos, mientras que los criollos ingenuos y puros lo que querían ser eran españoles, pero a la antigua usanza, como época de los Austrias, como los Borbones no. Oye, que esta teoría existe, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la izquierda va tomando poder, va metiendo sus cuadros en las Fuerzas Armadas, y luego viene el aluvión del Foro de São Paulo, buena parte del trabajo está hecho. Ellos lo que hacen, le dan la vuelta para sus intereses, hacen un arroz con mango, como se dice en Perú, y en España lo calcan igual. Pero el caso español podemita, yo insisto, Bolívar para ellos es un agente de odio y de destrucción, y por eso lo idolatran tanto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, ¿no? Que el personaje histórico de Bolívar no se parece en nada al personaje que vende tanto la izquierda como la derecha, ¿no? Inclusive hay un famoso afiche del Partido Comunista Venezolano que aparece Simón Bolívar casi como tío Sam, ¿no? Y dice: venezolano, inscríbete en el censo electoral, no vendas tu voto. El que vende su voto vende su patria, Partido Comunista Venezolano. Es un afiche, un póster icónico, ¿no? Sale Simón Bolívar casi que señalándote así como tío Sam, ¿no? Entonces aquí vemos ya que no se parece en nada al personaje histórico, ¿no? Y hablando de tío Sam, ¿no? Otra visión del Bolívar
antiimperialista que quiere vender la izquierda es totalmente falsa, ¿no? Porque Simón Bolívar, si bien fue un imperialista, pero británico, o sea, prácticamente recibió apoyo desde el primer momento de Gran Bretaña, ¿no? Tanto económico como armamentístico, inclusive de legionarios, ¿no? Y inclusive en el Congreso de Angostura alaba al Imperio Británico, dice que Roma y la Gran Bretaña son grandes centros de cultura mundial, ¿no? Inclusive llega a ofrecerle Nicaragua y Panamá al Imperio Británico. Y también se le quiere vender de antiestadounidense, ¿no? Porque hay una carta que dice que es mal, que es tergiversada, ¿no? Que dice que Estados Unidos no nos va a apoyar en nuestro proyecto y tal, pero resulta que esa carta, Bolívar se refiere a la monarquía, porque él quería un proyecto monárquico para sí mismo. Al final no lo aplica, ¿no? Aplica es la dictadura vitalicia. Entonces, inclusive en el Congreso Anfitriónico de Panamá invitan a Estados Unidos para que sea parte de esta Confederación de Países Americanos. Al final ese proyecto, por supuesto, no sirvió de nada, ¿no? Fue un total fracaso, ¿no? Y la otra forma de desmontarle el mito a los comunistas es con Karl Marx. O sea, según Karl Marx, en una carta a Engels, reconoce que ciertamente él en su obra biográfica de Bolívar se había salido del tono enciclopédico, pero cito a Karl Marx, dice lo siguiente: hubiera sido pasarse de la raya querer presentar como Napoleón I al canalla más cobarde, brutal y miserable. Estas son las propias palabras de Karl Marx, ¿no? O sea, el teórico del comunismo. Y no hay concesiones a favor de Bolívar, no le reconoce ningún triunfo militar, destaca su cobardía en Puerto Cabello en la campaña Mirable en la Nueva Granada, en Los Cayos y al llegar a Venezuela en 1816, momento en el cual Bolívar perdió toda presencia de ánimo y sin pronunciar palabra volvió grupas rápidamente y escapó a toda carrera, ¿no? Y desde el inicio subraya su origen aristocrático, su ambición de mando. En 1813 se proclamó dictador y libertador y formó un cuerpo de tropas escogidas a las que denominó Guardia de Corps y se rodeó de la pompa propia de una corte, pero como la mayoría de sus compatriotas era incapaz de todo esfuerzo, de largo aliento y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar, con lo cual no solo descalifica a Bolívar Marx, o sea, sino a quienes lo acompañan, de acuerdo a la versión de Marx. O sea, los éxitos militares obtenidos en la Nueva Granada se debieron a la presencia de los legionarios británicos, al igual que el triunfo en la campaña de Quito, mientras que en Bolivia no hizo otra cosa que dar curso a sus tendencias despóticas. Se trata de una versión en la que priva una valoración totalmente negativa y se ha insistido mucho en el peso decisivo de la lectura de las obras escritas por Alejandro Kudray-Holtz y en el inglés Gustavo Hippie-Leys, ¿no? Dos declarados adversarios del Libertador, pero el texto escrito por sobre Bolívar por Marx se tradujo y publicó por primera vez en Hispanoamérica en 1936. Y la iniciativa fue de Aníbal Ponce, un argentino y militante del Partido Comunista, que lo tradujo al español y lo publicó en la revista Dialéctica en Buenos Aires, ¿no? Y Ponce avaló y respaldó los juicios sobre Bolívar emitidos por Marx y confirmaba que Bolívar fue un aristócrata que bajo las palabras constitución, federalismo y democracia internacional solo quería conquistar la dictadura valiéndose de la fuerza combinada con la intriga. También señalaba Ponce que Bolívar era exponente del despotismo aristocrático, despreció a las masas populares y al término de su vida se erigió como un defensor de la religión católica. No había nada que objetarle a Marx. Su visión e interpretación de Bolívar se ajustaba al origen aristocrático y despótico que caracterizó a su política, ¿no? Tú sabes, Emilio, que García Márquez, el gran novelista colombiano, mete varias pullitas en sus novelas y él siempre decía que su abuelo era liberal y dice, bueno, pero es que, abuelo, tanto como tú idolatras a Bolívar, pero Bolívar acabó financiando y sosteniendo el Partido Conservador Colombiano. Tampoco es que Bolívar fuera un conservador convencido, Bolívar era bolivariano, o sea, Bolívar en un momento dado inició la masonería
lo mismo que la acaba prohibiendo y la acaba maldiciendo. O sea, Bolívar, por ejemplo, hace discursos sobre el liberalismo, el discurso aquel cuando se va a enfrentar al ejército real del Perú, que dicen estos que se jactan de 14 años de triunfo, soldados, la Europa liberal los contempla. Pero bueno, o San Martín, por ejemplo, San Martín, que dice, nosotros los liberales somos hermanos en todas partes del mundo, y hay nacionalistas de derecha que te dicen que San Martín era antiliberal. Por eso te digo que se han inventado un personaje al margen del personaje histórico. Entonces Bolívar, por encima de todo bolivariano, el primer bolivariano fue él. Sí, como yo te decía al principio de esta charla, o sea, Bolívar es prácticamente, él luchó por sus propios intereses, se acomodaba a las situaciones según su propia conveniencia, ¿no? O sea, es así. Sí. Es que lo que dice Antonio es totalmente cierto. Como dije yo en una ocasión, ¿me escuchan? Bueno, lo que dice Antonio es totalmente cierto. Es como yo dije en una ocasión en un podcast que compartí con Emilio también en otra página. La ideología de Bolívar se llamaba Bolívar, era su ideología, ¿no? Y entonces, hasta el punto, el proyecto político más grande que él deja como legado es precisamente el del proyecto de constitución vitalicia, ¿no? Que fue la constitución que él redactó originalmente para la República de Bolivia, o sea, que llevaba su nombre, la propia república que llevaba su nombre, y que luego pretendió imponer también en Perú y en el Perú y en la Gran Colombia, ¿no? Que este proyecto lo que recogía era que el presidente de la República sería vitalicio en su cargo, ¿no? O sea, que duraría en su cargo como un monarca, así como un monarca permanece en el trono hasta que muere o hasta que abdica a la corona voluntariamente. El presidente de la República en el proyecto ideal de Bolívar debía ser presidente hasta su muerte o hasta su renuncia voluntaria, ¿no? Y además nombraba sucesor, que era el presidente de la República, que debía ser ratificado por el Congreso a partir de una terna que él presentaba y todo esto, y además lo podía destituir en el momento que le diera la gana, ¿no? Entonces fue el gran proyecto que él hizo, que fue un traje hecho a su medida para él perpetuarse en el poder. Pero hay una cosa que ustedes mencionaron, que por cierto, el podcast que ustedes hicieron sobre el tema de la espada de Bolívar, que es excelente y que yo recomiendo a todos que lo vean, que está en ambos canales de ustedes, tanto en el canal de Antonio como en el canal de Venezuela Provincial de Emilio. Cuando ustedes analizan todo este escándalo, este bululú que se armó alrededor del tema de la dichosa espada, a mí me sorprendía que en España hubo un detalle que a algunos les puede parecer menor, pero un detalle que pasó bajo la mesa y nadie en España lo mencionaba en los medios de comunicación ni nada. Bueno, ese fue el desconocimiento que hay al fin y al cabo de la realidad de Venezuela, que es que cuando está dando su paseillo, el cántico que se está entonando es un cántico de guerra chavista, un cántico de guerra que formuló el propio Chávez y que le encantaba usar en sus mítines, ¿no? Entonces, aunque el cántico hace alusión a la espada de Bolívar y que alerta, que la espada de Bolívar camina por América, pero eso es un cántico de guerra chavista, ¿no? Entonces, y claro, eso aumentaba el hecho politizado, y entonces en realidad ahí a la guerra de esa espada y con ese cántico, en realidad no se está homenajeando a Bolívar, se está homenajeando a Chávez y a todo el movimiento de la extrema izquierda hispanoamericana en general, ¿no? Y entonces eso es lo que no se tomó en cuenta en España. No sé cómo lo ven ustedes, politizado, pero de la izquierda en honor a Chávez y a los próceres, entre comillas, de la extrema izquierda, más que en honor al propio Bolívar. Entonces, si se estaba agraviando a alguien, sería, no sé, a Chávez. No sé cómo lo ven ustedes. Yo sí, de hecho, tú sabes, Efraín, Emilio y yo lo hablamos y fue muy simbólico por el cantista que tú muy oportunamente has referido, como
por esa teoría que el Foro de Sao Paulo está alimentando de la segunda independencia, ¿no? Entonces Bolívar es un símbolo, pero hay que ir más allá, porque como que a Bolívar no le dejaron completar su obra, ¿no? Y esto pasa también en Bolivia, está pasando ahora también en Perú, y fue muy simbólico, cántico chavista, la espada o el sable que pasó por el M-19, por Pablo Escobar, por Cuba, y sabrá Dios por lo que más, y eso es lo que había de fondo, y ellos mismos, pero es que yo voy a lo mismo, ellos son muy cínicos, y ese cinismo lo tenía también Fidel Castro, ellos mismos saben que Bolívar no tiene nada que ver con el marxismo. Como los nacionalistas, o por lo menos buena parte de los nacionalistas de derecha, sabían que se estaban inventando personajes históricos que no, personajes de historias paralelas que no tenían nada que ver con la historia. Al fin y al cabo, el marxismo lo que está haciendo, o la izquierda moderna, porque esto tampoco es un marxismo ortodoxo, lo que está haciendo es dar una vuelta de tuerca con un trabajo ya que está bastante hecho, pero es muy oportuno lo que dice, porque lo de Petro y la dichosa espada fue muy, muy simbólico y fue un guiño a eso que Fidel Castro pues inició con Lula en el año 90 y que ahora pues tenemos por delante, ante nuestros ojos. Sí, bueno, con respecto al cántico, sabes que yo estuve investigando y parece ser que el cántico es de origen de la guerrilla del M-19, no es del Chávez. Y fue Chávez quien la aplica y se lo lleva a Venezuela. Pero es que como yo siempre... Es una teoría, ¿no? Pero bueno, es que como yo siempre... fue el socialismo del siglo XXI. Pues fue Chávez. Eso no tenemos... ¿Cómo? Como se dice en el flamenco, un cante de ida y vuelta. Exacto, un canto de ida y vuelta, ¿no? El que lo populariza es el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Ese alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por la América Latina, ¿no? Pero bueno, y vemos cuáles son las intenciones, ¿no? De este nuevo gobierno de Petro, ¿no? Que es seguir los pasos que siguió Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, uno de los grandes promotores de la campaña de Petro y su mano derecha es ahora embajador de Colombia en Venezuela. O sea, vemos que la conexión entre los dos gobiernos va a ser muy fluida y muy influyente de un bando al otro, ¿no? Pero lo que tú señalas, Antonio, del cinismo de estos comunistas, ¿no? A la hora de defender a Simón Bolívar y también criticar a Marx, porque es tanto la idolatría que se tiene a Simón Bolívar que se llega a criticar a Marx, ¿no? Por haberse metido con Simón Bolívar, ¿no? Y hay que decir que en los años 40, Gilberto Viera, que era el secretario general del Partido Comunista de Colombia, escribió un artículo sobre la biografía la biografía de Bolívar y toma distancia con el texto de Marx, ¿no? Y opinaba que el camarada Marx se equivocó, ¿no? Ya que, cito a Gilberto Viera, no estaba en condiciones de juzgar acertadamente al Libertador porque a mediados del siglo pasado en Europa se tenía el concepto más confuso y equívoco sobre el héroe americano. O sea, vemos cómo defiende a Bolívar, ¿no? Y también no se suma a la estigmatización de Bolívar elaborada por Marx. Por el contrario, cita un supuesto legado democrático de Bolívar y su condición de revolucionario al conseguir la independencia del continente, siendo Dalí de la revolución anticolonial, ¿no? Y quedan así expuestas dos visiones antagónicas del mismo personaje. Uno que lo condena por aristócrata y despótico, que es Karl Marx, y otra que lo consagra como un revolucionario y anticolonialista. Y en 1986, Jerónimo Carrera Dama, que es miembro del Partido Comunista de Venezuela, publicó el libro Bolívar visto por marxistas y no incluyó allí la biografía de Marx, pero sí lo calificó como un texto lamentable y absurdo, cuyo origen estuvo en una explicable desinformación sobre Bolívar, al contrario de lo dicho por Marx, ¿no? Y cito a Jerónimo Carrera Damas, constituía el primer protagonista de las luchas revolucionarias independentistas y el inspirador fundamental junto a los grandes teóricos del marxismo-leninismo de toda lucha antiimperialista. O sea, el lavado de cerebro es grande.
Sí, sí, además cuando tú utilizas la historia del siglo XIX como manipulación, siempre te arriesgas a que haya uno que la manipule mejor que tú. Pero fíjate a dónde llega el asunto este, digamos, de construir el personaje. El mismo Chávez en alguna ocasión dijo, ¿no?, que él se definía como socialista porque, bueno, él no podía ser un marxista ortodoxo porque los tiempos eran otros y él no vivía en Rusia. El mismo Fidel Castro, como te digo, se dio cuenta ya a finales de los 80 que ya esto iba por otro lado y él se adelantó a la izquierda posmoderna y en Iberoamérica actuó en consecuencia. Y el Foro de São Paulo ha considerado el mundo iberoamericano como una realidad natural y social, y así han actuado, y por eso han llevado los mismos mitos de Bolívar y compañía, los han llevado hasta la misma España, que aquí en España también existía ese mito, porque como Efraín, como muchas veces hemos hablado Emilio y yo, a Bolívar le han levantado estatuas en España el general Primo de Rivera, la Segunda República, Franco y el emérito. O sea, que esto no es cuestión de derecha o de izquierda. Lo que pasa es que sí es verdad que la izquierda le ha dado un barniz muy propio y como dice Emilio, pues bueno, pues ellos se dicen marxistas, pero si tienen que refutar Marx, pues no pasa nada. O como dice Chávez, no, yo me defino como socialista y del siglo XXI y ahí está. Pero por ellos sí es verdad que se dieron cuenta de eso, de que el marxismo soviético ortodoxo ya no servía y actuaron en consecuencia y la actuación, por desgracia, le está saliendo bien. Claro, pero es que si hay una manera de encajar, aunque sea a golpes, ¿no? A Bolívar dentro de este neomarxismo, dentro de este proyecto neomarxista continental, si hay manera de encajarlo, aunque sea a trancazo, como dicen en Venezuela, sería a través precisamente, como menciona Emilio, de la cuestión de la lucha anticolonial, ¿no? Porque entonces ellos hacen ahí un ejercicio de, que a juicio del que sabe de historia, un juicio absurdo donde meten a Bolívar al lado del indigenismo. No había más, que después se llama a los indígenas, tratado peor a los indios en aquel tiempo que él, pero entonces le meten el indigenismo, meten a Bolívar, pero entonces, ¿por qué? Porque precisamente en un relato donde ellos ponen a los indígenas como los primeros de la resistencia anticolonial contra España, ¿no? En su delirante explicación o relato de la historia, ponen a los indígenas como primeros combatientes anticoloniales contra el imperio español. Entonces Bolívar sería como el continuador de esa lucha anticolonial y por supuesto ellos serían los herederos y los continuadores en la actualidad. Hacer ese encaje de Bolívar, meter todo, indigenismo, bolivarianismo, todo esto y marxismo. Y por supuesto porque ellos, por eso es que el neomarxismo es fundamental del hispanismo, porque una profunda bueno, como el propio que odiaba a muerte a España y todo lo que todo lo que olía a España, y bueno, entonces ellos hacen este discurso, esta retórica basándose en lo anticolonial y además porque este neomarxismo lo que reivindica es lo latinoamericano, porque por eso es que ellos les da repulsión, les da urticaria al término hispanoamericano. Ellos utilizan exclusivamente el término latinoamericano. Entonces, por eso es que ellos hacen toda este relato de encajar a Bolívar con el indígena. Fundamentalmente es con Tátura. No sé qué les parece a ustedes. Lo que me resulta curioso, Efraín, es que ellos empleen tanto el término latinoamericano, que realmente fue un término popular, bonapartismo tardío. Tanto como se reivindica lo supuestamente indígena, pues yo no sé qué tienen que ver los machiguengas o los yanomamis con el lacio, ¿no? O con lo latino. Pero bueno, al final lo que tú decías es encajar las cosas a los trancazos. O sea, si es que esto no tiene mayor historia, es un afán destructor, es un afán de que la revolución está pendiente, con bastante influencia de Gramsci, ¿no?
de la revolución cultural, del hombre nuevo, que hay que despojar de todo. También mucha influencia del maoísmo, ¿no? De lo que fue la revolución cultural china. Muchos grupos terroristas de los años 70, incluyendo la propia ETA, tenían muchísima influencia de las ideas maoístas, ¿no? Y es lo que tú dices, encajar las cosas a trancazos. O sea, esto, si nosotros intentamos buscarle una lógica, un raciocinio, esto no lo tiene, por ningún lado. Ahora bien, para un interés político, rupturista, destructor, ahí ya te encaja mejor. Y naturalmente, pues ahí lo que tú dices, que encajarlo a trancazo. Y eso conlleva violencia, eso conlleva desastres de todo tipo. Por supuesto, el desastre económico. Eso es una de las primeras. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. De hecho, una de las premisas de estos movimientos de izquierda a nivel no solo hispanoamericano, sino a nivel mundial, es el divide y vencerás. Blancos contra indios, negros contra blancos, y lo están aplicando no solo en Latinoamérica, también en Estados Unidos, ¿no? Vemos esto de Black Lives Matter, ¿no? En Europa lo vemos muy bien también de mujeres contra hombres. La cuestión es dividir y vencerás, y al polarizar a la sociedad, pues se están ganando unos adeptos, ¿no? Y además de utilizar una política populista, que lo que busca es eso, ¿no? El ganar el apoyo y el voto de aquellas personas que pues no sean muy duchas en historia, y como Bolívar pues desde hace 200 años ha sido mitificado y es prácticamente un santo, no solo en Venezuela, sino en casi toda Hispanoamérica, pues es una figura que levanta simpatía en el populacho y entonces es utilizado como un instrumento político para captar el voto. Lo vemos en Venezuela, que tanto la izquierda como la derecha pues, utilizan la figura de Simón Bolívar. Ahorita en estos días, en un túnel de Venezuela, creo que es el de Catuachi, que creo que te lo envié la foto hoy, Antonio, quitaron los ojos de Chávez y pusieron la figura de Simón Bolívar. Y entonces, bueno, Emilio, igual. Lo que me sorprende mucho, perdona que te interrumpa, es cuando tú empiezas a pelearte con el mundo en tu canal, en tus redes, y alguno que otro te dicen, no te metas con Bolívar, que Bolívar es el segundo Jesucristo. Te lo han puesto más de una y más de dos veces. Montones de veces. Y también hay gente de la derecha que me dice chavista porque me estoy metiendo en Bolívar. Claro, ellos en su mente piensan que Bolívar es de la derecha, ¿no? Y todo el mundo obviamente sabe que la izquierda bolivariana de Venezuela, pues hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Es bolivariana. O sea, es una forma de que si te metes con Bolívar, te metes contra mí, ¿no? Seas de izquierda o de derecha. Y eso genera adeptos. Y es por eso que Simón Bolívar, pues por supuesto que lo han tomado tanto la izquierda como la derecha, cuando Guaidó y Ramos Ayub controlaron la Asamblea Nacional de Venezuela, quitaron el Bolívar Sambo que hizo Chávez, pero pusieron a otro Bolívar, un Bolívar de 1825, de una pintura que está en Lima, que supuestamente, según las palabras del propio Bolívar, era el más parecido a él. Entonces, bueno, pero es que Simón Bolívar simplemente es un instrumento político, tanto de la izquierda como de la derecha, por supuesto. La izquierda le ha sacado mucho más rédito, que hasta el nombre del país le han cambiado a República Bolivariana de Venezuela. Sí, pero hay que hacer la salvedad de que ni Guaidó ni Ramos Alú son de derecha, porque son de partidos de la Internacional Socialista, o sea que son partidos socialdemócratas, o sea que en realidad en Venezuela prácticamente no existe la derecha. Sí, bueno, derecha como tal sí no existe, ¿no? Pero para, digamos, los medios internacionales, o sea, y para son centroizquierda en Venezuela lo son. No, lo que pasa es que la retórica, la buena retórica izquierda, ellos consideran de hecho a todo lo que no comulgue con ellos, ¿no? Pero, o sea, en realidad ellos llaman de hecho a partidos que están en la Internacional Socialista y que por lo tanto son compañeros más bien de sus amigos del PSOE. Entonces, si por lo menos Ramos Alú y Guaidó son de hecha, entonces el PSOE también es de hecha, porque son compañeros de la Internacional Socialista, o sea que son socialdemócratas igual que los del PSOE.
Pero bueno. Sí, fíjate, Efraín, que aquí en España, por ejemplo, se le llama derecha Vargas Llosa. Yo cuando viví en Perú, jamás escuché a ningún peruano decir que Vargas Llosa era derecha, pero bueno, el nivel progre español está bueno, así. pero hablemos de derecha dura y pura, pues. Marcos Pérez Jiménez hizo el paseo a los próceres y tiene prácticamente un culto no solo a Bolívar, sino a todos los próceres, a Urdaneta, sí, a Páez, a Sucre, etcétera, ¿no? Oye, aquí con Franco, Emilio, lo que tú decías, aquí con Franco, una semana bolivariana. También había una semana bolivariana con Franco, y Pérez Jiménez instauró la semana bolivariana en Venezuela, y los Juegos Bolivarianos y todo bolivariano, ¿no? Sí, pero es que, y eso es importante porque nos permite hacer la aclaración, ¿no? Y discernir mejor, que es precisamente uno de los objetivos de este encuentro, de este diálogo entre amigos, es que precisamente el problema es que, bueno, quizá nosotros como estamos metidos, imbuidos en nuestra visión hispanista, a veces se pierde de vista que para la inmensa mayoría de los venezolanos que durante generaciones, ¿no? Durante generaciones, desde finales del siglo XIX, les han venido inculcando que Bolívar es el padre de la patria, ¿no? Entonces, Bolívar un patrimonio de todos los de izquierda, demócrata, ¿no? Y entonces, y lo que hizo la extrema izquierda, de la manera que relaté al comienzo de este diálogo, lo que hicieron fue adueñarse de algo que nos guste más o nos guste menos, pero un personaje que era patrimonio de los venezolanos, porque así se los inculcaron el culto bolivariano desde el siglo XIX. Entonces, si esta comparación en España, que guardó las distancias y haciendo muchos matices, es como que aquí hubieran agarrado la figura, no sé, de Isabel la Católica, ¿no? Y entonces hubieran bautizado a una corriente comunista, a una corriente marxista como marxismo isabelino, ¿no? Por Isabel la Católica, o que hubieran agarrado a Blas de Lezo y hubieran hablado, no sé, de un comunismo blaslecista, ¿no? Entonces, ese es el key de la cuestión, ese es el problema que pasa para muchos venezolanos que odian a muerte y que detestan al chavismo, independientemente de que sean de centro izquierda o que sean de centro derecho, o que no sean de nada, pero que simplemente no les guste el régimen. Pero claro, como han crecido con esa formación y ven en Bolívar es a un personaje, un héroe nacional, porque esa es la historia que les han imputado, precisamente ellos se rebotan contra los chavistas, en que el chavismo les robó un héroe nacional y lo convirtió en un patrimonio exclusivo del chavismo, ¿no? Y entonces ese es el tema, pero por eso es que a lo largo de todo ha habido, claro, ha sido de todos y de nadie, porque ha sido de la derecha, ha sido de la izquierda, prácticamente todo, pero por esa razón, hasta que ahora sabes que uno puso Matana con Bolívar, que hasta alimentó leyendas urbanas, que por eso y claro, y venía de esta corriente que desde los años 60, por el proyecto de Douglas Bravo, pretendía instrumentalizar a Bolívar a favor del comunismo, entonces lo convirtió en patrimonio de la extrema izquierda, pero no podemos sorprendernos porque hay otros venezolanos que siendo antichavistas, al mismo tiempo sigan sintiendo esa lo que es difícil en España y en otras latitudes. Sí, no, verá, si sorprende ya, por suerte o por desgracia, nos sorprendemos de muy poco. Mira, salvando la distancia, que en España ocurre algo muy parecido con el personaje de Riego, aunque quizás no es tan idolatrado como puede ser en Venezuela, pero a nosotros se nos vendía que Riego era un héroe de la libertad, un mártir, y si tú analizas quién fue Rafael del Riego, pues tuvo muchísimo más de traidor que otra cosa. Entre otras cosas porque impidió la expedición de refresco para los realistas americanos, que algunos cifran en 15.000 soldados, otros se aventuran a cifrar en 20.000. Bueno,
A los realistas americanos les hubiera venido muy bien aquella expedición de soldados de la península y él lo impidió para dar un golpe de Estado por sus intereses políticos, cuando además murió abjurando, pidiendo perdón por sus ideas. O sea, que esto en España no es ajena. Sí es verdad, yo lo hablo muchas veces con Emilio, en Venezuela, con Bolívar y en Argentina con San Martín. Se tiene un culto idolátrico ya, yo creo que a un nivel extremista. Porque Colombia por lo menos siempre ha tenido algunos historiadores más críticos con el proceso de independencia, ¿no? Sí, es diferente. Y lo mismo pasa en el Perú. En el Perú la figura de Bolívar cada vez más puesta en duda. Con Incluso también pasa en Cuba. Claro, con Martín Cuba es una idolatría ya del mismo nivel. En Perú, por ejemplo, ya empieza a ser puesto en duda la figura de San Martín, porque en Perú y en otras latitudes, pues siempre ha sido como que Bolívar el poli malo y San Martín el poli bueno, ¿no? Y eso empieza a ser puesto en duda, Efraín, sobre todo por la gente más joven, sí. Y justamente en la época de los bicentenarios. Y justamente en la época de los bicentenarios, una fecha muy mística, que España, la misma España también está viviendo su bicentenario, ¿no? Entonces yo entiendo, vamos, es totalmente cierto lo que dice. No nos tenemos que sorprender, ahí te doy totalmente la razón y que ningún país de la hispanidad es ajeno a esto. Sí es verdad que de repente en Venezuela, en Argentina, pues reviste un poco más de intensidad. Sí, pero estas medidas que toman los políticos, ¿no? De instrumentalizar a las figuras históricas para ganar adeptos, siempre ha existido en toda la historia, ¿no? En España lo vivimos en la época de la dictadura franquista, cuando sí. Franco se apropia de muchas figuras históricas, como pueden ser los reyes católicos, ¿no? El Cid Campeador, etcétera. Lo utilizó, ¿no? Y es por eso que después, cuando cae la dictadura, pues la gente de izquierda tenía cierta reacción negativa, ¿no? Hacia estos personajes históricos. Algo parecido está sucediendo con la figura de Bolívar hoy en día en Venezuela, ¿no? De que como el chavismo lo ha tomado como algo propio y se ha apropiado de su imagen, pues ha generado una cierta reacción negativa a la figura de Bolívar, ¿no? Entonces eso también se vivió en España luego de la caída del franquismo, inclusive hoy en día todavía lo vemos, ¿no? Yo no puedo salir con una camiseta con la Cruz de Borgoña a la calle porque ya me dicen fascista, y es algo que no tiene absolutamente nada que ver con Franco, pero como Franco se apropió de muchos símbolos de la monarquía hispánica, como lo puede ser las flechas, ¿no? Etcétera. Entonces, pues ya lo ven como algo fascista, ¿no? Como dirían la gente de izquierda. Entonces, esto es algo de la polarización que genera, pues, la política, y es normal, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha, cuando gobiernan y toman el poder de un país y lo hacen al extremo, pues genera unas reacciones totalmente negativas que hace que todos los símbolos que se reconocen como de ese partido o de ese gobierno, pues sean pues rechazados por la inmensa mayoría del pueblo, ¿no? Pero lo bueno de esto, en el caso de Venezuela, es que se está haciendo en algunas partes algún tipo de revisionismo de la historia de la independencia y de la figura de Simón Bolívar, aunque hay que decirlo que mínimo, al igual que en España ha sucedido con las críticas de la espada de Bolívar y el rey Felipe VI en Colombia, pues también se hizo mucho revisionismo histórico de la figura de Simón Bolívar, y por lo menos eso es el lado positivo de esta historia, ¿no? Es cuestión de que sabes, yo Emilio? creo... Sí. No, perdón. Después te digo. Sí, yo creo que es cuestión de que los personajes históricos no hay que mezclarlos con la política. La política tiene que ir por un lado y la historia va por otro. Yo creo que eso es un gran error que cometen inclusive desde el hispanismo. Lo que te quería decir era que en España, digamos, tenemos un problema añadido. Porque es lo que decía un poco Efraín. Efraín decía antes, bueno, ¿qué tal si la izquierda española pues hubiera apropiado del eso de los reyes católicos? El problema es que la izquierda... Monedero trató de hacer eso, cantando canciones andaluzas y la patria, España. Él tenía eso como objetivo, ¿eh? Sí, bueno, no, Íñigo Errejón también con la expresión más país, pero que sí. A lo
Porque el problema de la izquierda española o incluso de parte del liberalismo español del siglo XIX es que se apropió de la leyenda negra. O sea, es que eso es un problema muy español. Lo que decía antes Efraín de por qué la izquierda no reivindicaba la de eso, no. Porque si uno lee muchos discursos del siglo XIX, siempre me acuerdo de Emilio Castelar, por ejemplo, que decía que el imperio español era un inmenso sudario de sangre. Yo no es por justificar, pero yo entendería más que un gobernante me citase, pues qué sé yo, a los almogávares o a los tercios de Flandes, aunque no sea su cometido, ¿no? Pero bueno, que no que aquí, por ejemplo, o como se utiliza la figura de Al-Ándalus, como dice el catedrático de literatura árabe Serafín Fanjul, como Al-Ándalus contra España forjando un mito. Es que eso es un problema también muy español, de que el pueblo español tiene muy interiorizada la leyenda negra porque la clase política, o buena parte de la clase política, desde el siglo XIX lo ha instrumentalizado, además, para quitarse las culpas. Es decir, la culpa es del despotismo del siglo XVIII, nosotros estamos haciendo un nuevo régimen liberal y no tenemos culpa de nada. Y es que eso yo creo que es un problema muy particular de España que probablemente afecte más a España que a Hispanoamérica. Yo creo que es un problema hispano, Antonio. Que haya que manipular la historia, pero es que lo de España es de traca, ¿eh? Bueno, yo creo que ese es un problema hispano, porque tú no ves a los anglosajones por la media. Pero es que no deja respecto a lo... Sí, habla, Freddy. No, yo iba a decir en apoyo a lo que dice Antonio, que en efecto no deja de ser tristemente cómico, no deja de ser sarcástico, que por lo menos en España todos los héroes militares ante a la guerra civil, con la única excepción, como bien dice él de Riego, que todos los héroes militares españoles son prácticamente fachas, como el almirante Cervera, como Blas de Lezo, eso, y en cambio por parte de la extrema izquierda española, y en cambio le rindan tributo a Bolívar, que es un caudillo bien, pero entonces extranjero, y efectivamente es por lo Antonio. Sí, bueno, pero yo creo que esto es un problema hispano, porque si tú te pones a ver, por lo menos en Estados Unidos, las figuras históricas no se toman parte de la política, ni el Partido Republicano ni el Demócrata lo toman. Por ejemplo, John F. Kennedy, que es una figura histórica, él es demócrata, pero los republicanos sienten respeto también por él. Igual vemos en el mundo de Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? O sea, los partidos políticos ni conservadores ni liberales, pues suelen tomar las figuras históricas como para apropiárselas. Inclusive Winston Churchill es admirado tanto por un lado como por el otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mal hispano, más que todo, de apropiarnos del pasado y levantar banderas políticas con él. Y bueno, algo parecido también puede haber en Francia y en Italia, ¿no? Que a veces sí se toman las figuras históricas, pero es que son latinos como los hispanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos los pueblos latinos, ¿no? Que heredamos de Roma, ¿no? De esos Césares y esos emperadores romanos, ¿no? Esas figuras que solemos tomarlas y tomarlas para nosotros, sea cual sea nuestra causa. Sí, pero respecto a lo que tú señalas, Emilio, efectivamente, en el mundo anglosajón, yo creo que los anglosajones, y eso es una de las cosas que ellos durante muchas generaciones o durante casi toda su historia habían mantenido a ese respecto una posición más sensata. Yo siempre digo que una cosa que de admirar de Estados Unidos, se rendía tributo a los bandos de la guerra civil americana, ¿no? De la guerra civil estadounidense o guerra de secesión, se rendía tributo, homenaje con plazas, estatuas, etcétera, a los héroes tanto del norte, del bando de la Unión, como del bando del sur, ¿no? Del bando confederado. Sin embargo, en los últimos vemos que ya la locura o la payasada ha sido impulsado por esta arremetida global de la izquierda. También llegó a Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando comenzó todo esto del derribo de estatuas,
fue porque exigían la caída de las estatuas de los héroes del bando confederado, o sea, retirar las estatuas, estos por son ya ejemplo, del extremistas de general izquierda. El Partido Demócrata no lo Robert apoya. Lee. Sí, sí, no, pero hay del electorado, porque el problema es que la izquierda se radicaliza en todo el mundo, y entonces esto que nos pasa a nosotros toma todavía más pues, potencia en el marco de esta arremetida global. No sé qué opina Antonio al respecto también. Sí, no, que definitivamente además ten en cuenta que la cultura de la cancelación viene de allí, y todo este rollo woke que le llaman ahora también viene de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues son lobbies que utilizan. Allí fue el tema de la muerte de George Floyd. Bueno, Solzhenitsyn decía esto de hace tiempo, Antonio. ¿Qué? Solzhenitsyn hablaba de esto de hace tiempo. Solzhenitsyn, bueno, sí, claro, no. Él de hecho, fíjate, en el discurso de Harvard o en su libro Alerta Occidente, que estamos hablando de los años 70 del siglo XX, él ya advertía a Estados Unidos del peligro que significaba el que las universidades, los medios de comunicación, el mundo del cine estuvieran en manos de la izquierda. Él decía que Occidente pensaba que con tener mejores tanques pues ya no sería un peligro, pero no se fijó en los tanques de pensamiento. Entonces, claro, pues todo el mundo de la cultura les ha sido entregado. Pues fíjate, Emilio, como hablando, qué oportuno que cites a Solzhenitsyn, porque cuando Solzhenitsyn vino a España en el año 76, que no hacía ni un año que Franco había muerto, ya estaba todo absolutamente en España tomado por la izquierda, y él hizo unas declaraciones que no es que justificara el franquismo, sino que decía que España es un país con una serie de libertades que no había visto en la Unión Soviética, porque en España se podía uno desplazar por el país sin pedir permiso, se podían usar fotocopiadoras, había periódicos extranjeros, y que eso era impensable en la Unión Soviética. Bueno, en España le cayó lo más grande, pero no solo de los comunistas, sino incluso de muchos que se decían democristianos. O sea que ya la situación sociopolítica en España estaba así, y estaba abonada para todo tipo de manipulaciones, y por supuesto al final la historia pues se convierte en un campo de batalla, ¿no? Pero ¿qué es eso, Efraín? Lo que tú has dicho, lo que ha dicho antes Efraín, finalmente toda esta cultura de la cancelación, todo este rollo woke, todo este rollo de 200 millones de géneros, y de yo no sé, porque todos los días se inventan una cosa nueva. A mí ya no me da tiempo a actualizarme. Pues eso es. Yo, Emilio, estoy desactualizado, lo reconozco, pero que eso viene del laboratorio de las universidades norteamericanas. Sí, de los laboratorios de la izquierda, asociada con el globalismo, o sea, y entonces, y ahí, bueno, ahí participa toda esta corriente del comunismo que se ha adueñado de la figura de Bolívar para utilizarlo instrumentalizarlo y utilizarlo como reclamo. Bueno, yo creo que hemos tenido una buena charla. Les pido disculpas a ustedes y al público por los fallos técnicos, por los errores técnicos, pero a pesar de todo creo que lo sacamos con solvencia. Por supuesto, ustedes estuvieron magníficos, maravillosos, como me complace charlar con ustedes, porque aprendo de ustedes. Son unos grandes, unos altos panas, o sea, tremendos panas. Entonces, bueno, les dejo para que se despidan, primero Antonio y después. ¿Me oyes, Efraín? Sí, para que Sí, cerremos. Sí. Primero Bueno, pues nada, Efraín, yo. muchísimas gracias por tu invitación. Yo te agradezco y recomiendo siempre tus artículos, porque Efraín me manda artículos muy interesantes sobre periodos desconocidos de las independencias americanas y las guerras internas y externas que hubo en ese proceso tan traumático. Te lo agradezco mucho los artículos que me mandas, porque también aprendo muchísimo contigo. Un gusto estar contigo, con el pana Emilio, con el que comparto tantas horas de YouTube, y nada, pues aquí estamos para lo que sea preciso. Bueno, muchísimas gracias, Efraín, por la invitación a tu nuevo proyecto, ¿no? Este canal de YouTube, Efraín Live. Te deseo todo lo mejor y que tengas muchos seguidores. Invito a los seguidores de Venezuela Provincial
seguir a Efraín, que como dice Antonio, pues hace un trabajo excelente de investigación histórica. Nosotros en Venezuela Provincial hemos publicado varias veces sus artículos y la verdad es que no tienen desperdicio, son ampliamente recomendados y bueno, un honor haber compartido el día de hoy tanto con Antonio, que es mi contertulio, y tenemos una visión histórica muy parecida, igual con Efraín, que en cuanto a las independencias y los 300 años de la monarquía hispánica en América, también tenemos una visión parecida, y yo creo que cuando tres mentes se acercan mucho, pues tiene que salir algo bueno, y yo creo que esta noche, a pesar de las dificultades técnicas, ha salido algo muy bueno y espero que el público lo haya disfrutado. Les mando un fuerte abrazo a ustedes dos y al público. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias al público, especialmente a El Valencey. Un fuerte abrazo, que ha sido un seguidor que nos ha hecho unos comentarios muy bonitos. Y bueno, y los canales de ustedes dos y a disposición. Y espero que a futuro hagamos otros directos más hablando de estos temas que nos apasionan. Un abrazo a ustedes dos, a sus familias y a los espectadores. Y bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Pronto, Chao, chao. chao. Adiós.